Ahora sí. Bueno, el proceso ejecutivo lo vamos a explicar desde el punto de vista histórico porque muchos muchos procesos o muchas situaciones en el aspecto del derecho, nosotros debemos de conocerlas desde el punto de vista también histórico, dónde nacieron, ¿ya? Para que podamos entender ya en el contexto histórico en el que vivimos, por qué se han venido desarrollando de cierta forma estas instituciones o estos institutos jurídicos, ¿no? En el caso que vamos a ver hoy, el proceso ejecutivo, vamos a llamar a un contexto histórico a comienzos del siglo XI en Europa, donde el desarrollo del proceso ejecutivo está muy ligado al desarrollo económico que vino después de la famosa revolución industrial, ¿no? Entenderán ustedes que lo que se buscaba con la revolución industrial era producir en grandes cantidades, ¿no? Porque esta producción lo que iba a hacer es que iba a traer mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones de vida para el comercio. Entonces, frente a este contexto histórico del constante desarrollo del derecho comercial o de la parte comercial, se cita la bula de Clemente V en el siglo XI, en el cual autorizó a los jueces a seguir procedimientos más breves para lograr la recuperación de la creencia. Y es lo que en realidad buscaban lo los mercaderes en ese tiempo, ¿no? No necesitaban procesos largos para demostrar de que existía una creencia, sino lo que se buscaba era realmente de que existan procesos cortos en los cuales las deudas se puedan recuperar en forma rápida. Y es que esto tiene un análisis de tipo económico, ¿no? Porque en el aspecto económico de todo país, cuando nosotros, todo lo que es la economía es una cadena, en realidad. Cuando nosotros afectamos uno de los eslabones que forman parte de esta cadena económica, cuando afectamos uno de los eslabones incumpliendo, por ejemplo, un pago, vamos a afectar a otros factores que más adelante van a repercutir o van a sufrir ciertas consecuencias. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, si A le debe a B y B le debe a C, imaginémonos que en esa cadena C no le paga a B. Entonces, en consecuencia, B no le va a poder pagar a A. Entonces, habrían ahí dos afectando, tanto el B como el A. Entonces, todas estas normativas lo que buscaban era, en realidad, ese proceso de recuperación de la creencia para volver a equilibrar lo que se había desequilibrado ante un incumplimiento, en el caso de una deuda, se vuelva a restaurar. Entonces, por eso es que ya en el siglo XI los mercaderes logran hacer que se dicten normativas que les ayuden a recuperar fácilmente o con mayor agilidad sus acreencias. En el plano latinoamericano, por ejemplo, la tutela de derecho al crédito ha sido obtenida del Código Procesal modelo para Iberoamérica. La estructura del proceso ejecutivo es la misma que el proceso monitorio, ¿ya? Y el doctor Marco Reyes, por ejemplo, ayer explicó, referente el día sábado, sobre el proceso monitorio, ¿no? Su estructura. La estructura del proceso monitorio, la técnica, está principalmente basada en que presentada la demanda, acompañado, claro, con el título ejecutivo, el tribunal o juez examina su admisibilidad y si cumple con los requisitos establecidos en la norma, lo que hace es que acoge a esa demanda con una sentencia, dicta directamente una sentencia, o sea, despachando la ejecución, ¿ya? Y manda a trabar lo que es el embargo y a citar excepciones al deudor. Dentro del contexto histórico también boliviano, este material ha sido obtenido de nuestra última publicación sobre el proceso ejecutivo en Bolivia. También Hola, hola, hacemos... doctor, ¿me escucha? Disculpa que lo interrumpa, doctor, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, Sí, sí. lo escucho. Disculpa la introducción, doctor. Lo que pasa es que algunos participantes del Facebook Live me piden el favor si lo puede poner pantalla completa la diapositiva. Se ve muy chico, no dice en Facebook. Algunos me están comentando. Porfa, si se puede. ¿Hay alguna opción? Ya, ahora sí, ¿sí? Ahora sí, doctor. Listo, no lo interrumpo más. Siga, doctor. Bien. En el contexto histórico boliviano, fruto de la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, todas las normativas después del 2009 han tenido que compatibilizarse al nuevo modelo de Estado. En el caso de nuestra rama del Derecho Procesal Civil, se dicta la Ley 439 en el año 2013, que es el Código Procesal Civil Boliviano. Es la norma que deja sin efecto
en forma escalonada al Código de Procedimiento Civil, ya que tuvo bastante tiempo en vigencia. Ahora, en el caso del proceso ejecutivo, el legislador boliviano, atendiendo al modelo, al Código Procesal Modelo para Latinoamérica, consignó dentro de la lista de los procesos monitorios a los procesos ejecutivos, ¿no? Para eso tenemos el 371.1 del Código Procesal Civil, ahí lo ha consignado. Y le dio esta estructura que tenemos en pantalla. Una demanda ejecutiva y su sentencia inicial, segunda etapa la oposición de excepciones, tercera etapa la audiencia y sentencia, y en una cuarta etapa la etapa de los recursos. Ahora, en esta estructura monitoria que hizo el legislador boliviano de incluirlo a los procesos ejecutivos, al grupo de los procesos monitorios, han existido críticas por parte de algunos estudiosos del derecho boliviano, como el caso del doctor Alex Parada, el docente de la maestría procesal civil, un gran profesional, ¿no? Que ha sido mi docente también, y él critica el que se hubiera consignado el proceso ejecutivo dentro de la lista de los procesos monitorios y explica por qué es la crítica, ¿no? Porque en realidad lo que hace el proceso ejecutivo, si bien tiene una estructura monitoria, pero su naturaleza jurídica es diferente, ¿ya? El proceso monitorio, como se explicó el día sábado, lo que hace es buscar la formación de un título ejecutivo, ¿no? Con el proceso monitorio se busca la formación de un título ejecutivo. Sin embargo, el proceso ejecutivo ya tiene o ya nace, se hace en base a un título ejecutivo, o sea, ya constituido, no busca constituir un título. Entonces aquí es donde él hace la crítica y dice, no podemos clasificar a los procesos ejecutivos como monitorio solo por su estructura, ¿no? Debemos clasificarlo por su naturaleza jurídica. Esta crítica la hace en el libro Proceso de Ejecución del año 2018, que pueden ustedes adquirir también. Pero esta crítica nos hace, ¿no? A que no debió incorporarse al proceso ejecutivo dentro de los procesos monitorios, porque su naturaleza jurídica es diferente, ¿ya? Ahora, la estructura del proceso, de la estructura monitoria del proceso ejecutivo es de esta manera. Podemos ver aquí en el cuadro de abajo, está la demanda ejecutiva, ¿no? Está la sentencia inicial, después viene la oposición de excepciones, que es una etapa de contradicción, vendría la audiencia y sentencia y vendrían los recursos. La diferencia que hay con el proceso ejecutivo y con el proceso ordinario es que en el proceso ordinario se sigue esta estructura o este orden, ¿no? Lo vamos a ver más arriba. Se inicia con una demanda, viene una contestación o reconvención, es la etapa de contradicción, ¿no? En el proceso de conocimiento hay esta característica, ¿no? Que viene una contradicción, ya sea con la contestación, con la reconvención. Posteriormente se emite ya después de estas etapas, viene una audiencia, viene la sentencia y vienen los recursos. Pero en el proceso ejecutivo de estructura monitoria boliviano, lo que se hace es que se invierte, se podría decir, las etapas. Es decir, en el proceso de conocimiento nació demanda, contestación, viene la contradicción, la audiencia, sentencia y recurso. En el proceso ejecutivo, como que se invirtiera el proceso. Se inicia desde una demanda, posteriormente viene la sentencia inicial y después viene la oposición, o sea, la etapa de la contradicción, la audiencia, si es que hubiera una segunda sentencia, y vienen lo que son los recursos. Entonces, esa es la característica del proceso ejecutivo y que lo diferencia con el proceso de conocimiento, con el proceso ordinario. Ahora, hemos hablado del proceso ejecutivo, su contexto histórico, hemos hablado de cómo fue introducido a la legislación boliviana, algunas críticas que se han hecho, y vamos a entrar a lo que es algunas definiciones de lo que es el proceso ejecutivo. Para ello citamos a Jimeno Sendra en su libro Derecho Procesal Civil, página 154. Él define el proceso es un proceso declarativo, especial y sumario que tiende a la formación rápida de un título puro de ejecución, con base en la presentación de una serie de documentos que por la forma de su producción tienen un carácter privilegiado al estar revestido de las solemnidades y formalidades de prima facie
hacen pensar en la existencia de una obligación válida y perfecta. Es decir, lo que Jimeno Sendra nos quiere decir es que este documento, este título ejecutivo, por tener ciertas solemnidades, goza de de unos ciertos privilegios, ¿no? Y es lo que sucede en el proceso ejecutivo, ¿no? Presentado el título ejecutivo, el juez de la causa no va a examinar cuál es el origen de la deuda, no va a examinar cómo nació esa deuda, no, directamente lo que va a examinar es si ese documento llamado título ejecutivo cumple con los requisitos establecidos en la normativa, en este caso en la normativa boliviana. Otra definición tenemos en el argentino doctor Palacio, en su libro Manual de Derecho Procesal Civil, páginas 701 y 702, define el proceso ejecutivo como un proceso especial sumario, porque esta es una nomenclatura antigua, en sentido estricto y de ejecución tendiente a ser efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales legalmente dotados de fehaciente o autenticidad, ¿no? Es finalmente un proceso de ejecución por cuanto su objeto no consiste en obtener un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho, ¿no? En realidad, es como nos define el Palacio, en el proceso ejecutivo el juez no va a declarar que existe un derecho, porque el derecho ya está constituido en lo que se llama el título ejecutivo. Vamos a un doctrinólogo o un especialista en materia civil, el doctor Arciénaga, en su publicación Instituciones del Código Procesal Civil, en página 421, define el proceso ejecutivo aquel que se funda en un título extrajudicial o judicial, que resulta de la declaración de una persona que reconoce una obligación líquida y exigible. Por su parte también el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 569/2004 de 15 de abril define lo que es el proceso ejecutivo, y ustedes lo ven en pantalla. Se considera proceso ejecutivo como la vía de ejecución porque su objetivo consiste en lograr la satisfacción de un crédito o el cumplimiento de una obligación que la propia ley presume existente en virtud del documento base de la ejecución. Nosotros también en la publicación Proceso Ejecutivo en Bolivia hemos puesto una definición propia y la hemos definido como proceso que se encuentra en el ámbito de la tutela ejecutiva con estructura monitoria, el cual tiene como fuente una relación obligacional de tipo dineraria, materializada en un título ejecutivo cuyas características y límites son reguladas por ley, siendo su objetivo principal lograr la satisfacción de un crédito o el cumplimiento de una obligación que se presume válida salvo prueba en contrario. Y es que en realidad el título ejecutivo, como ya les he comentado en las definiciones, goza de esas características, ¿ya? Que vale por sí mismo. Es decir, cuando se inicia un proceso ejecutivo, no se trata de que el juez declare que existe una deuda. La deuda ya está declarada por las partes en el título ejecutivo, ¿ya? Que es el instrumento principal para iniciar este tipo de procesos. El marco normativo del proceso ejecutivo está en la Constitución Política del Estado, está en el nuevo Código Procesal Civil a partir del artículo 378 al 386, el protocolo de aplicación al nuevo Código Procesal Civil en el artículo 8 y el artículo 15, que habla exclusivamente de lo que es el proceso ejecutivo, y algunas circulares del órgano judicial. Han venido desarrollando. Ahora, aquí tenemos un normativo que ha sido extraído del proceso ejecutivo, la publicación que tenemos, lo voy a compartir en un momento. Vamos a compartir lo que es de la publicación. Este cuadro vamos a ver algunas características del anterior código con referencia al nuevo código, ¿ya? Y vamos a ver las diferencias que han habido en cuanto a las personas, claro, que han litigado en el anterior sistema con aquellos que van a... No nos permite compartir. Con aquellos que van a empezar el caso de
usando el nuevo código. Aquí está. ¿Lo puede ver en pantalla, Cristian? Bueno, y como les había comentado, con la incorporación del nuevo código procesal en Bolivia, hay algunas diferencias con relación a la anterior normativa. Aquí está. Lo vamos a abrir. Y he elaborado en el libro, por ejemplo, consignamos algunas pequeñas diferencias en lo que es entre las dos normativas, página 55. Ajá. Este es el libro también, a manera que lo pueden ver. El libro está en versión digital y en versión física para aquellas personas que quieran adquirirlo. Está algunas críticas al nuevo código, ¿no? Características principales del ámbito de materia de justicia civil. También el procedimiento único para la estructura monitoria. Está también lo que les he dicho referente a la estructura del proceso ejecutivo. Está también algunas sentencias constitucionales, por ejemplo, que sobre el proceso ordinario posterior al proceso ejecutivo, y jurisprudencia. Hay sentencias constitucionales. Y aquí es un pequeño cuadro que se ha hecho. Aquí lo vamos a abrir. Algunas diferencias en el anterior. En el caso de la demanda se mantienen los mismos requisitos. En el Código de Procedimiento Civil estaba en el 327, en el nuevo Código Procesal Civil está en el 110 el contenido y la forma de la demanda. ¿Ya? Sigue siendo escrita en el proceso civil, aunque en algunas etapas se utiliza la oralidad. ¿Ya? En el procedimiento civil, por ejemplo, la procedencia para la acción ejecutiva, el anterior código establecía el 486, se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que tuviera fuerza de ejecución se demandare al deudor moroso el pago o cumplimiento de una obligación exigible. Es decir, hablaba de obligaciones el anterior código. El nuevo Código Procesal Civil en el artículo 378 ya establece que es solamente para obligaciones de tipo dineraria. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Dice: el proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible. O sea, estamos hablando solamente de obligaciones dinerarias, a diferencia del anterior código. Y ya el artículo 487 del anterior código y el 379, aquí la comparación en pantalla, los títulos ejecutivos son prácticamente los mismos, ¿no? En el 1 los documentos públicos, en el 2 los documentos privados suscritos por la obligada u obligado, en el 3 los títulos, valores, documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieran fuerza ejecutiva, el 4 las cuentas reconocidas, el 5 los documentos de crédito por expensa, 6 los documentos de crédito de arrendamiento de bienes, la confesión de deuda líquida exigible, el 8 la transacción no aprobada judicialmente, y en la 9 establece también una opción abierta, ¿no? Porque dice: en todos los casos en que la ley confiera al acreedor el derecho a promover proceso ejecutivo. Y esto generalmente lo vamos a ver en leyes especializadas en materia comercial, como en el caso de los títulos valores, como el caso de la ley del mercado de valores. Ahí establece ciertos títulos, o ciertos títulos que pueden ser llevados a la vía ejecutiva, ¿no? Como la letra de cambio, como ser el cheque, el pagaré, ¿no? Entonces, algunos títulos que estén en el Código de Comercio o en otras leyes especializadas que le den el rango de título ejecutivo pueden irse por esta vía, o sea, por la vía ejecutiva. ¿Ya? El anterior código, por ejemplo, no establecía esta apertura y solamente decía cuáles eran, ¿no? Mira, hasta el número 8 están. Ahora, otra de las características de este nuevo código es que ya no hay este numeral, el 8 que tenemos aquí en pantalla. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada ya no está aquí como título ejecutivo. En el anterior código sí estaba como un título ejecutivo. Otra de las novedades que tiene este nuevo código respecto a la conciliación previa, en la anterior normativa se establecía que debía haber una conciliación previa para todos los procesos. En el nuevo Código Procesal Civil
se establece que la conciliación es previa para todos, excepto para los procesos ejecutivos y otros procesos monitorios. Entonces, para ello, para los ejecutivos y otros procesos monitorios, la conciliación es optativa, ¿ya? Es decir, que es una facultad del demandante o del acreedor ir a una conciliación o no, ya una conciliación previa, ¿no? Recordemos que en todos los otros procesos, los ordinarios, se debe previamente llamar a una conciliación, ¿no? En sede judicial. Y otra de las características también es que en el caso de la conciliación intraprocesal, por ejemplo, sigue siendo optativa. Y aquí otra, tenemos, en el primer acto, luego de ingresar la demanda, en el anterior procedimiento, establece el juez lo que emitía era si cumplía con todos los requisitos establecidos en la norma, emitía un auto intimatorio de pago, ¿no? Donde le daba 3 días para pagar y 5 días para que pueda presentar excepciones. En el nuevo código, en la nueva normativa, el juez, si cumple la demanda, los requisitos, cumple y es un título ejecutivo conforme a ley, el juez emite una sentencia inicial de acuerdo al artículo 380 del Código Procesal, ¿no? Dice, presentada la demanda, la autoridad examinará cuidadosamente el título y va indicando que al final emite una sentencia inicial disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la ejecución. Ya. Entonces, esto, por ejemplo, son algunas de las modificaciones o algunas de las comparaciones que hemos hecho en nuestra publicación. Plazo para dictar sentencia, también aquí establecen los diferentes plazos que establecían. Y es lo que nos interesa bastante en el caso del proceso ejecutivo, las excepciones. En el anterior Código de Procedimiento Civil se le daban 5 días para que el demandado pueda oponer excepciones. Y establecía aquí, por ejemplo, vemos en pantalla cuáles eran las excepciones que podía interponer el demandado. La excepción en el proceso ejecutivo es uno de los mecanismos o el principal mecanismo para que se pueda asumir defensa en el proceso, ¿ya? En el proceso ejecutivo no existe contestación, tampoco existe reconvención. Lo que sí el demandado puede es presentar excepciones como medio de defensa. En el nuevo Código Procesal Civil se establece en el 381 que las excepciones pueden ser las siguientes, ¿no? Pero la diferencia con el anterior código es que en este nuevo código el demandado puede interponer las excepciones en el plazo de 10 días hábiles a partir de la citación con la demanda y sentencia inicial. En el anterior código eran 5 días. Otra de las diferencias que se tienen, que ustedes la ven en pantalla, es que el 507 del anterior código establecía lo siguiente: en el proceso ejecutivo solo serán admisibles las excepciones de, y decía solo, o sea, quiere decir que solamente se podían oponer estas excepciones, no habían otras que se puedan oponer. En el nuevo Código Procesal Civil no establece no cierra la posibilidad. Y aquí hay dos corrientes. Hay una corriente que dice de que solamente se puede oponer estas excepciones, las del 381. Pero hay otra corriente, claro, de estudiosos del derecho procesal civil, que más tendiente a lo que a un aspecto garantista, eh, entienden que también se pueden existir otro tipo de excepciones que no estén en el ordenamiento jurídico, no estén exclusivamente. ¿Por qué? Porque fíjense que después de todas estas excepciones del mismo artículo del 380, tenemos el parágrafo segundo, dice: cuando leyes especializadas establezcan limitativamente las excepciones admisibles de aquellas que no participen de este carácter, serán rechazadas, ¿no? Entonces, hay la corriente que dice que sí se pueden oponer otro tipo de excepciones. El plazo para oponer excepciones, fíjense en el anterior código, el 509, establecía, deben ser opuestas en el plazo de 5 días fatales, desde la citación con la demanda y el auto intimatorio de pago. En la nueva normativa le da citada la parte ejecutada, tiene 10 días, se entiende días hábiles, o sea, no cuenta sábado y domingo, tampoco feriado, para poner en un mismo acto todas las excepciones que tuviera contra la demanda, acompañando prueba documental, ¿ya? Es decir, se debe
adjuntar la prueba documental. Y mencionando los medios de prueba de que se intentare valer. El trámite de las excepciones, en el anterior procedimiento, cuando se ponían las excepciones, se abría un plazo probatorio de 10 días. En el nuevo Código Procesal, lo que se hace, de acuerdo al 382, se sigue el trámite para el proceso extraordinario, se llama, que explicó el doctor Borda la semana pasada, se llama a una audiencia única para que las partes puedan indicar referente o puedan sustentar o fundamentar su excepción. Y en esa audiencia única, el juez dictará una sentencia definitiva, ¿ya? En el proceso ejecutivo no existe una apelación a la sentencia inicial, vuelvo a repetir, solamente existen los medios de excepción, ¿ya? Y ya en la segunda, en la audiencia que se convoca de acuerdo al 382, si es que la parte opuesta una excepción, se dicta una sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva sí puede apelarse, ¿ya? Aquí están las apelaciones en el nuevo proceso ejecutivo, ¿no? Aquí está. La apelación solamente será en efecto suspensivo, será en forma devolutiva. Plazo para presentar la apelación, 10 días en el anterior código, en el nuevo código también. Y las medidas cautelares, las medidas previas al remate también establecen en el anterior código. Se pedía lo mismo, ¿no? Se pedía el valor positivo, las deudas por expensas comunes, se hacía un avalúo. ¿Ya? En el anterior código también, al ser menos garantista, lo que hacía es que muchas veces los valores sobre el cual se hacía la subasta era sobre valores catastrales, o sea, sobre valores impositivos, ¿no? Entendemos de que los valores impositivos que las personas declaran ante el servicio de impuestos en el tema municipal son bajos. Entonces el juez llevaba el remate sobre ese valor catastral, salvo que las partes pidan un avalúo comercial, ¿no? El cual era ya un precio más elevado de acuerdo a un mercado. En este nuevo código, el artículo 416, establece que el juez ya no establece una base de un precio catastral, no, sino que llama un perito, se lo hace bajo la prueba pericial, de que llama al perito o convoca perito para que el perito pueda indicar cuál es el precio base sobre ese bien, ¿no? Aquí está eso. La tasación de los bienes, aquí está el 417, se hace bajo perito, ya no se hace bajo lo que son los valores catastrales. Seguimos adelante. La subasta y remate, ¿no? En el anterior código se iba a una primera audiencia y remate, una primera audiencia de subasta y remate bajo un valor bajo, podríamos decir, un valor catastral. En el nuevo código, claro, vamos bajo un valor comercial, es decir, bajo un avalúo que está en función a otros estándares, como ser el valor comercial del bien en el medio, ¿ya? Y la primera audiencia y remate se iba sobre el catastral o sobre el avalúo comercial. Ahora, en la segunda audiencia y remate, el anterior código iba bajando de precio, La diferencia con este nuevo código es que establecido en la primera audiencia el precio base, en la segunda, si es que no hubiera postores, en la segunda audiencia solamente baja un 20%, o sea que ya no va a devaluarse más el precio de la subasta y remate. Lo que son las publicaciones de prensa también se hace en un periódico de circulación nacional. Y aquí tenemos ya. Bueno, hasta aquí hemos visto la primera parte de lo que es el proceso ejecutivo y lo que son sus orígenes. También hemos visto algunas comparaciones con el anterior código, ¿no? Algunas ventajas. Yo las llamo ventajas, o sea, ventajas garantistas para las partes, ¿no? Porque aquello que hemos litigado en el anterior código sabemos que podíamos tardar 6 meses hasta obtener una sentencia en muchos casos, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Como ser la carga procesal,
la mora procesal, ¿no? Los juzgados, en estos tiempos, hoy en día, por ejemplo, tenemos con este código, tenemos una herramienta más eficaz para que se pueda ejecutar un proceso ejecutivo, ¿no? De forma más rápida. Ahora voy a compartir la segunda parte. Vamos a cerrar. Para esta etapa ya vamos a ver lo que es ya la parte procesal. Habiendo nosotros visto, habiendo analizado lo que es el proceso de sus orígenes, desde su parte original. Ahora vamos a entrar ya en lo que es el proceso en sí. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor, se ve, se ve. Ya. Ahora, la segunda etapa que vamos a ver, el proceso ejecutivo también definido en el artículo 378 de la norma procesal, como dice, se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, ya habla del 379. Siempre que de ello surja una obligación de pagar cantidad líquida exigible. Es decir, que el título ejecutivo, no basta solamente tener un título ejecutivo para iniciar un proceso ejecutivo, ¿ya? El título ejecutivo tiene que tener ciertas características. Uno tiene que estar en la lista del 379, como ya les expliqué, y tiene que tener dos requisitos. Que tenga, que tenga la obligación de pagar una cantidad líquida, o sea, es decir, que sepamos cuánto es lo que me debe. Ya, por ejemplo, yo tengo un documento de préstamo de dinero, yo le di $10,000 a una persona X y en mi demanda yo sé que esa persona me debe $10,000 a capital. Entonces ya tengo una cantidad líquida. ¿Y cuándo surge la exigibilidad? La exigibilidad de las obligaciones surge cuando ya el plazo está vencido. ¿Cuándo un plazo está vencido? Por ejemplo, cuando yo en el contrato he establecido de un cierto tiempo para el cumplimiento de una obligación. Supongamos el caso más clásico, un préstamo de dinero, una entidad financiera. Si el plan de pago establece de que yo tengo que pagar mi cuota cada primero, cada primero de mes, yo tengo que pagar hasta el primero, ¿no? El día 2 ya yo estoy en mora, o sea, ya esa cuota está vencida, ya así que hablamos en cuota. Ahora que si yo hablo, por ejemplo, de una deuda, de una obligación dineraria que ha sido pactada, por ejemplo, le doy $10,000 a Cristian y Cristian me tiene que pagar en 6 meses los $10,000 a mi correspondiente interés. Y los 6 meses se cumplen el 31 de diciembre del 2020. ¿Ya? Si Cristian no me paga hasta el 31 de diciembre de 2020, el 1 de enero del 2021, él ya está con un plazo vencido. Es decir, que ya él sabe cuándo tiene que pagarme y ya ha incumplido su obligación de tipo dinerario. Recordemos que los procesos ejecutivos en Bolivia solamente se dan en función a una deuda de tipo dineraria. Entonces, para que hagamos un resumen, el proceso ejecutivo basta tener un título, de los cuales están establecidos en la normativa, el 379, y ese título tiene que gozar de dos características principales, que se tenga una cantidad líquida y que sea exigible, es decir, que ya se pueda, que hubiera incumplido en el plazo el deudor. El 379 establece cuáles son los títulos ejecutivos que dice la normativa boliviana. Los documentos públicos, los documentos privados, los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieran fuerza ejecutiva, ¿no? Ahí hablamos de cheque, hablamos de lo que son el pagaré, todos los títulos, valores que establece el Código de Comercio y otras leyes también habíamos visto más adelante, ¿no? Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada, ¿ya? Entonces, cuando en un proceso el, el deudor ha reconocido una deuda en la vía judicial y eso ya está ejecutoriado. Entonces, esa cantidad, esa deuda, ya puede ser usada como un título ejecutivo, siempre y cuando tenga una cantidad líquida y ya se encuentre vencido el plazo. Los documentos de créditos por expensas comunes en edificios afectados al régimen de propiedad horizontal.
¿ya? Aquí este título ejecutivo se forma a partir de que aquellas personas que viven en edificios o, o que viven en propiedad, por ejemplo, horizontal o en copropiedad, ellos conforman, ¿no? Hoy en día está es muy común vivir en estas urbanizaciones cerradas o en estos condominios, ¿no? Donde hay una asociación de copropietarios, por ejemplo, en el caso de copropiedad de, de una urbanización, ¿no? Cerrada. Entonces, las expensas comunes, seguramente en el título constitutivo donde se crea donde se crea la urbanización, establece cierto el pago de expensas comunes en forma obligatoria, ¿no? Entonces, todos aquellos copropietarios que han firmado el documento, que han firmado la asamblea, se podría decir, de constitución, donde se comprometen al pago de expensas, las expensas comunes son aquellas con las que se cubre, por ejemplo, la limpieza de áreas comunes, si es un edificio de escalera, ¿no? Si es una urbanización cerrada, por ejemplo, el barrio de calles, el serenazgo, todos los pagos de expensas, esos son las expensas comunes, ¿no? Entonces, los documentos de crédito que surgen a partir de esas expensas también se constituyen título ejecutivo. Los documentos de crédito por arrendamiento de bienes, ¿no? O sea, cuando se pacta por un arrendamiento de bienes, entonces eh, ya hay una suma líquida exigible porque sabemos cuánto es lo que tiene que pagar en forma mensual o de acuerdo a la frecuencia de pago. Y también hay un plazo vencido cuando el arrendatario no me ha cancelado en el plazo establecido en el contrato. La confesión de deuda líquida exigible ante autoridad judicial competente para conocer la ejecución. También es otro de los títulos ejecutivos que nos da el 379. Otro es la transacción no aprobada judicialmente que conte en una escritura pública o documento privado reconocido. Es decir, cuando sin necesidad de ir a un juzgado, nosotros podemos transar entre partes, decir, bueno, eh, y hoy en día el abogado tiene que ser bastante negociador, ¿no? Muchos de los procesos sabemos que en la vía judicial tardan, ¿no? Por diversos factores, porque no hay personal, porque hay mucha cefalía, porque hay también ahora con el tema de la pandemia, del COVID, por ejemplo, los juzgados pares trabajan un día, los impares trabajan otro día, entonces ya se torna un poco más engorroso el trámite en la vía judicial. Entonces el abogado puede también crear un título ejecutivo y llamar a las partes y decir, señores, hagamos un documento transaccional y le doy un plazo y me va a pagar en cierta frecuencia o me va a pagar en cierto tiempo. Entonces ahí yo puedo, con eso yo formo un título ejecutivo, ¿no? Si ese documento en el que ha sido hecho ante un notario, porque esto no es judicial, sino las partes han ido a un notario, se han puesto los plazos, se han puesto los montos, ese documento ya goza de un plazo vencido y una suma líquida exigible, yo puedo usarlo como un título ejecutivo. Y finalmente el numeral el 9 del 379 dice, en todos los casos en que la ley confiere al acreedor el derecho de promover proceso ejecutivo, ya es lo que les había dicho. Aquí hay como, se podría decir como una puerta abierta para otros títulos ejecutivos, que no están mencionados en el 379, pero sí que otras leyes le dan el rango de título ejecutivo, ¿ya? Leyes especializadas. Tenemos los documentos públicos, de acuerdo a 1987, el Código Civil, un documento público o auténtico es el extendido con las solemnidades legales por funcionario autorizado para darle fe pública, ¿no? Notario de fe pública, los documentos privados suscritos por la obligada o el obligado o su representante voluntariamente reconocido o dado por reconocido ante autoridad competente. Esto es ante el notario de fe pública. Las etapas del proceso ejecutivo, aquí las vemos, la demanda y sentencia inicial, las medidas cautelares civiles, ¿no? Estas medidas cautelares civiles lo que hacen es que aseguran el, 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 el resultado del proceso, de la sentencia inicial, ¿ya? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca el acreedor cuando inicia un proceso ejecutivo? Lo que busca, de acuerdo a su naturaleza jurídica del proceso ejecutivo, es el cumplimiento de una obligación dineraria, es decir, el pago de su acreencia. Eso es lo que busca el acreedor. Entonces, las medidas cautelares civiles, ya sean las genéricas o las específicas, son aquellas que se adoptan dentro del proceso para asegurar el cumplimiento o asegurar que el patrimonio del deudor no desaparezca, ¿ya?
por estrategia legal, estas medidas cautelares civiles se deben realizar o se deberían realizar antes de la citación con la demanda y sentencia inicial, ¿ya? Ante los 30 días que establece el 247, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, si es que hubo una obligación ya dineraria, pero con una garantía que sea garantía quirografaria, por ejemplo, el tipo las garantías quirografarias son aquellas que el deudor las garantiza una obligación con todos sus bienes habidos por haber, ¿no? Pero de su patrimonio, pero no me dice con cuál bien específico de su patrimonio. Entonces yo puedo todo su patrimonio, salvo las excepciones de ley, como ser salario, como ser renta, ¿no? Como ser no puedo embargar. Pero lo demás, todas las otras partes de su patrimonio yo podría embargar. Entonces ahí hablamos de cuentas, hablamos de bienes, inmuebles, muebles, vehículos, maquinarias agrícolas, acciones. Yo podría embargar todo su patrimonio. Ahora, ¿por qué decimos que por estrategia se las debe ejecutar antes de la citación? Porque si nosotros la ejecutamos posterior a la citación, el deudor lo que puede hacer es hacer desaparecer sus bienes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, practico una medida cautelar de congelamiento de cuenta en el sistema financiero, el deudor simplemente se va a enterar cuando ya se practique, ¿no? De que tiene una demanda ejecutiva en su contra. Y después ya practico la citación con la demanda, ¿no? Porque si yo lo notifico, inmediatamente lo que va a hacer el deudor es ir a retirar todo su dinero del sistema financiero y ya no va a haber nada que le pueda embargar, ¿no? O podría transferir sus bienes, ¿no? Y de que se pueden recuperar esos bienes que han sido transferidos, se puede, pero ya implica que yo tenga que hacer otro tipo de proceso, como un proceso ordinario, ¿ya? Después de la sentencia inicial, se practica la ejecutoria de sentencia, si es que no hay oposición de ninguna de las partes, y después viene la ejecutoria de sentencia, la adjudicación judicial y vendrían ya los recursos, una quinta etapa. En esta primera etapa habíamos visto, yo lo he dividido desde la formulación de la demanda que establece el artículo 110 hasta la sentencia inicial, ¿ya? Entonces, presentada la demanda con los requisitos que dice el 110, pueden tener dos caminos. Si cumple los requisitos del 378, el juez inmediatamente dicta una sentencia inicial, de acuerdo al 381. Pero si esta demanda adolece de ciertos requisitos o adolece de ciertos incumplimientos a la normativa, de este segundo camino, entonces el juez tiene dos opciones. O, o saca una providencia que ordena al demandante subsanar la demanda y le da un plazo de 3 días. O en su defecto también puede dictar un auto de rechazo de demanda de acuerdo al 113 y al 382 cuando se trate de demandas improponibles, ¿no? Puede también con un auto rechazar la demanda. La diferencia es que en este auto, en el primero, cuando saca una providencia que le ordena que subsane la demanda, le da 3 días, si se cumple, se subsana la demanda, inmediatamente el juez le dicta la sentencia inicial. Aquí, por otro lado, el auto que rechaza la demanda solamente tiene el recurso de apelación, ¿ya? Aquí tenemos algunos requisitos de la demanda del 110, lo han visto, el doctor Rondón los explicó bastante claro, ¿no? La demanda debe ser dirigida al juez de turno, la capital, al juez civil, ¿no? Y en provincia según corresponda, ¿no? Tiene que tener una suma o síntesis señalando el proceso que inicia, ¿no? Por ejemplo, demanda ejecutiva, estructura monitoria. Debe acreditar la personería en el caso de una persona jurídica, como sea su registro de comercio, su licencia ASFI, ¿no? Esto está en función por ejemplo, la demanda ejecutiva de una entidad financiera. El nombre del representante legal, sus generales de ley, ¿no? Especificar el bien demandado, la relación precisa de los hechos de la demanda, ¿no? O sea, la parte histórica del señor juez, resulta que en el documento de fecha tanto, yo le prestamos este dinero al señor X. Entonces, la parte histórica, la relación precisa de todos los hechos. La invocación del derecho en que funda su demanda. O sea, aquí el demandante tiene que invocar en función a qué artículos de la norma está fundamentando su demanda, ¿no? Y ahí tiene que ver si es un título ejecutivo, qué título ejecutivo del 379 es, por ejemplo, ¿ya? La petición formulada en términos claros y positivos. O sea, al final de la demanda tiene que llegar una parte donde el demandante le pida al señor juez
que declare probada su demanda y condene a los demandados al pago de la obligación contenida en el título ejecutivo. O sea, tiene que tener una parte donde pida en forma expresa esto. La firma de la parte del demandante del abogado, y en el caso de los procesos de escritura monitoria, yo les recomendaría consignar en uno de los otros sí una renuncia expresa al proceso ejecutivo. ¿Ya? Además de esto, claro, también tiene que presentar o adjuntar el pago de la cuantía del 4 por mil en función al capital demandado. ¿Ya? Por otra parte, hoy en día con la incorporación de los medios telemáticos a la justicia ordinaria, para ingresar una demanda en materia civil o en materia familiar, usted tiene que escanear todo su demanda, desde la carátula, todos los actuados, hasta la demanda, y presentarla en forma física, acompañada de un CD, ¿ya? Es en plataforma. ¿Ya? También puede hacer uso del sistema Hermes o el sistema Mercurio, también para presentar lo que es demanda, ¿no? Hoy en día el abogado tiene que estar actualizado con el uso de estos medios telemáticos, ¿no? Si bien se torna, yo lo diría con una sana crítica, como una ensalada, ¿no? Una ensalada de, de sistemas, ¿no? Porque por una parte tenemos el sistema Hermes para hacerle seguimiento y para recibir notificaciones y para hacer edictos de prensa. Después tengo el sistema del Consejo de la Magistratura, por ejemplo el CIREC, para que yo pueda ver los actuados, ¿no? Y el CIREC web para que yo pueda hacerle seguimiento a los actuados, ¿no? Y como les digo, una sana crítica, muchos de los muchos de las autoridades, en realidad tenemos los medios, están haciendo todos los esfuerzos porque se incorporen estos medios, porque funcionen, pero en muchos casos ya en la realidad, cuando estamos litigando, nos damos cuenta de que a veces en el juzgado no subieron los actuados, ¿no? Aparece, por ejemplo, con sentencia inicial, y usted entra al CIRE web, quiere entrar y no aparece la imagen, o sea, está cargado, pero usted no puede acceder, ¿no? Y el espíritu de la creación y puesta en funcionamiento de todos estos sistemas telemáticos para la justicia es evitar que las personas vayan ante el juzgado, o sea, que puedan hacer un seguimiento puedan hacer un seguimiento a los procesos vía telemática, ¿no? De su casa, de su celular, ¿no? De cualquier equipo, ya sea una tablet, también podría hacerlo, ¿no? Por medio de clave. Lo mismo se está haciendo en materia penal, en el sistema justicia libre, ¿no? Ahí se puede incluso hasta subir memoriales. Y en el caso de la CIREP, por ejemplo, el CIREC, por ejemplo, usted puede, aparte de hacer el seguimiento, puede subir memoriales al, el, al, a lo que es los procesos, ¿ya? Si me da tiempo, les voy a mostrar al final de las diapositivas cómo están funcionando estos sistemas, ¿no? El sistema Hermes y el sistema del CIREC. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una demanda observada, por ejemplo, aquí, ¿no? Demanda observada aquí, por ejemplo, observan una demanda y aunque no se lee muy bien, pero la observación que hace el juez es que dice, debe señalar en el domicilio del demandado la calle en la que se encuentra el inmueble, el nombre de la calle, lo circundante, ¿no? Debe señalar el número de la casa y si es lo posible debe señalar las características del inmueble del demandado, ¿ya? En realidad en esta demanda que se ingresó en la ciudad de Montero, entonces, como en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Hay lugares donde no tienen nombre las calles, o lugares alejados donde no tienen nombre. Entonces, ya lo que hicimos fue subsanar la demanda, ratificando la demanda ejecutiva, adjuntando incluso fotografías, adjuntamos el Google Maps, adjuntamos la ubicación, y en función a esto ya el juez lo que dictó fue ya la sentencia inicial, ¿no? Como vemos en pantalla, están las partes de lo visto, ¿no? Los considerando y el por tanto, ¿no? Aquí donde declara el pago por, que, que hace la entidad ejecutante y ordena, se lo cite de excepciones, libre ese mandamiento de embargo, se dispone que el citado tiene 10 días para, una vez citado, contestar o presentar excepciones, ¿no? Y toda la contestación a los diferentes otros síes que se presentaron en la demanda. En la segunda etapa, una vez ya aceptada la sentencia inicial, ya venían las medidas cautelares que les dije, civiles,
pueden ser las de carácter específico y las genéricas, ¿no? Las de carácter específico son la actuación preventiva, el embargo preventivo, la intervención judicial, la inhibición de bienes, prohibición de innovar, prohibición de contratar. Es decir, las de carácter específico son aquellas que están específicamente establecidas en el código. Y las medidas cautelares genéricas, a partir del 324, son aquellas que el demandante, para solicitarla, debe justificar por qué las está solicitando, ¿no? En el caso más común, el congelamiento de combustible, por ejemplo, cuando se busca una garantía hipotecaria, ¿no?, de un camión, por ejemplo, yo puedo pedir al juez que ordene el congelamiento de cargado de combustible mediante la NH. Es decir, justificando, fundamentando, señor juez, mi garantía principal. Señor juez, he tenido conocimiento de que el demandado está haciendo un mal uso del vehículo, ¿no? O he tenido conocimiento de que se está estropeando ya mi garantía, por tanto, para evitar que la misma se deteriore o se devalúe en exceso, pido a usted se ordene mediante la ANH se proceda a congelamiento de combustible, es decir, que no pueda cargar combustible, ¿no? Estas son medidas cautelares genéricas, es decir, que hay que justificarlas ya en forma ya fundamentada. En la tercera parte, ya para que vamos terminando, tenemos desde la sentencia inicial hasta que se oponen o no excepciones. La citación con la demanda de la sentencia inicial se hace de acuerdo al régimen de comunicación procesal establecido en el 73 al artículo 80. ¿Ya? Tenemos la citación personal, la por cédula, por edicto, por comisión, y citación a lo que es el Estado, ¿no? Una de las características de este nuevo código, por ejemplo, es que en el caso de la cédula ha establecido un mecanismo más rápido para citar, ¿ya? En el anterior código, por ejemplo, la citación por cédula, el oficial de diligencia del juzgado tenía que ir hasta el lugar y si no encontraba al demandado, pero constataba de que ahí vivía, le dejaba un aviso de que iba a volver en 24 horas. Pasando ese tiempo, volvía dando cumplimiento al aviso que había dejado y lo citaba. Si es que el demandado no hacía caso a esa citación que le hacía el oficial de diligencia de que iba a volver en las 24 horas, tenía que elevar un informe al juez de la causa indicando todo lo actuado, ¿no? Y ya el juez, en algunos casos, ordenaba la cédula, o en otros casos lo ponía a conocimiento de parte, esperando de que la parte demandante solicite la citación por cédula. Entonces, hasta eso yo perdía 6 meses, ¿no? Ya en la práctica así sucedía. Ahora, con este código, una de las ventajas y una de las maravillas es que el oficial de diligencia del juzgado va, y si no lo encuentra en forma personal, para citarlo en forma personal, lo que puede hacer es que si contacta, o sea, preguntando a los vecinos si vive en ese lugar la persona, lo que hace si se contacta de que esa persona tiene su domicilio en ese lugar establecido en la demanda, entonces pega en la puerta o pega fuera del domicilio la notificación por cédula, es decir, sienta la diligencia y a partir de ahí surte todos los efectos para que empiece a correr el plazo de los 10 días hábiles que dice para poner excepciones. Ya saca una fotografía y adjunta al expediente la diligencia, entonces bajo una actuación de un testigo, ¿no? Saca una fotografía y adjunta. Entonces esa rapidez ya se da en este nuevo código, que es bastante novedoso, ¿no? Es bastante bueno, ¿no? Ahora, si citadas las partes, ya sea por cédula, por edicto, por forma personal, ¿no?, o por comisión, llegan a los 10 días, el demandado tiene dos opciones. Si el demandado presenta excepciones, de acuerdo al 381, se llama una única audiencia, de acuerdo al 382, donde se va a dictar una sentencia definitiva. Para esta sentencia definitiva, él o la parte que no está de acuerdo puede hacer uso de la apelación en el efecto devolutivo de acuerdo al 261. Si es que ninguna de las partes opone un recurso y las dos están de acuerdo, o ninguna de ellas hace uso de los recursos que establece la ley, entonces la sentencia se declara ejecutoriada, de acuerdo al 397 y siguiente. Entonces, esto sería si es que se presenta excepciones. Si es que el citado, el demandado o el ejecutado no pone ninguna excepción en los plazos de 10 días, días hábiles, entonces se ejecutoria de la sentencia y vamos ya a la etapa de la ejecutoria de sentencia, ¿ya?
Las excepciones que establece el Código Procesal Civil para el proceso ejecutivo son los siguientes. Las tienen ustedes en pantalla. La tiene incompetencia, ¿no? No la vamos a explicar porque ya el doctor Rondón vi que las explicó muy, muy bien, ¿no? Tenemos la falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado. La falta de fuerza ejecutiva, ¿no? La falta de fuerza ejecutiva puede ser cuando el plazo no está vencido, ¿no? Entonces yo tengo el título ejecutivo, tengo la letra de cambio o tengo el documento donde lo estoy ejecutando, pero el plazo no se ha vencido, ¿no? Tengo que pagar la obligación el 19 de agosto del 2020 y él me cita con una demanda el 18, ¿no? Un día antes de que se vence el plazo. Entonces yo puedo poner una falta de fuerza ejecutiva como una excepción. Entonces, la excepción es el mecanismo de defensa que tiene el demandado para detener la demanda que está en su contra, ¿ya? Otra, la que sigue, la litispendencia por existir otro proceso ejecutivo, es decir, hay otro proceso pendiente, ¿ya? Para dilucidar, entonces se detiene la ejecución también. La falsedad o inhabilidad del título en que se pide la ejecución. Son dos cosas diferentes, la falsedad o la inhabilidad. La primera, cuando se refiere a la falsedad, es únicamente en la adulteración del documento. Es decir, si yo tengo una letra de cambio y yo le he borrado o le he hecho algunos tachones, eso, por ejemplo, ya constituye una falsedad, ¿no? del título, ¿no? Y la segunda se limita a las formas intrínsecas, o sea, la inhabilidad, en el cual se deba realizar el título, ¿no? Si una letra de cambio le he llenado mal, por ejemplo, eso ya está inhábil el título, ¿ya? Entonces, en el caso de la falsedad también tendría que haber un proceso por lo menos que hubiera llegado a una etapa de una acusación fiscal para interponer esta excepción. Es decir, este título es falso, señor juez. Mire, aquí hay una acusación formal, ¿no? En la vía penal, ¿no? Eso podría tener. La otra de las excepciones son la prescripción o la caducidad, que son dos institutos diferentes. La una nace de la ley, la prescripción, y está establecida en el Código Civil, en qué tiempo prescriben las obligaciones. En el caso de los procesos ejecutivos, son 5 años las deudas, entonces en 5 años prescriben. Es decir, la prescripción es el instituto por medio del cual, en función al tiempo, puede nacer o puede nacer para uno y puede morir para otro el derecho a demandar algo, ¿ya? Y la caducidad también, la caducidad es aquella que las partes establecen para hacer uso de un derecho, ¿ya? El pago documentado total o parcial es otra de las excepciones. Cuando me demandan, por ejemplo, por $10,000 y yo presento una excepción y le digo, señor juez, presento una excepción de pago parcial, ¿no? Es decir, que yo en forma parcial he pagado de los 10,000 que debo, ya no debo 10,000, debo solamente 8,000, porque ya pagué 2,000 y adjunto o tengo que adjuntar sí o sí la prueba documental, ¿no? El recibo, el extracto, el certificado de depósito que evidencia la cuenta del demandante, por ejemplo. Eso no evidencia un pago parcial. Ahora, cuando se presenta esta excepción de un pago parcial, el juez lo que hace es que, podríamos llamarlo así, descuenta del monto demandado y continúa la ejecución sobre el saldo que no se ha pagado. Ahora, cuando yo presento una excepción de pago documentado total, yo tengo que adjuntar toda la prueba documental que evidencie que he pagado en forma total esa obligación, ¿no? Una escritura pública, un recibo, un depósito, pero esta excepción yo tengo que demostrarla con prueba documental, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a estas excepciones. Otra, la que sigue, la compensación de crédito líquido resultante de documento que tuviera fuerza ejecutiva. Aquí en este caso yo tengo que demostrar o presentar otro título otro título que lo que haga es que me demuestre de que sea la misma cantidad, sea el mismo plazo, o sea, tendrían que converger estos aspectos, ¿no? Que es un poco difícil, ¿no? Tener que el demandado tenga en su poder otro título que también tenga fuerza ejecutiva, que tenga el plazo vencido, que tenga las partes que sean iguales, o sea, tiene que ser el demandante, el demandado o la acreedor y el deudor la misma parte, tendría que ser la misma cantidad, ¿no? Que es algo que muy pocas veces se da, pero sí la normativa prevé que se pueda dar, ¿ya? Entonces, si es que se llegara a tener un título que sea con el mismo monto, claro, ahí
moriría la deuda, ¿no? Porque se presenta esta excepción. Ahora que si yo presento un título ejecutivo que sí tiene las mismas partes, tiene plazo vencido, pero es un monto menor, por ejemplo, al monto demandado, entonces el juez lo que podría hacer es que sobre el saldo continuar la ejecución, ¿ya? Entonces, si es que el título fuera mayor, claro que ahí muere, ¿no? Ahí muere ya con esta excepción, ¿no? Si es que yo demuestro tener otro título, ¿no? Pero muy difícil que un acreedor tenga en su poder un título y no lo hubiera ejecutado, ¿ya? La siguiente excepción son remisión, novación, transacción, conciliación y compromiso documentado. Pareciera que fuera una sola, pero son formas de extinción de las obligaciones que están en el Código Civil, ¿no? La remisión, la novación, que es cuando yo cambio los actores, la transacción cuando yo presento un documento en el cual ya yo he transado con mi acreedor o con mi demandante esa obligación, y en el documento de transacción sí tiene que especificar en forma clara y precisa qué obligación es, digamos, ¿no? Entonces, es la obligación del documento de crédito número 3535, ¿no? O el documento de crédito que hicimos de acuerdo a escritura pública 3520 del año 2020, digamos. Entonces, tiene que ser bien específica este documento para que indique que la transacción se realizó sobre esa obligación que me están demandando, ¿ya? La conciliación también yo puedo juntar el documento en el cual ya he conciliado esa obligación, y un compromiso documentado también sería otro tipo de excepción en la cual el demandado presente un documento escrito, ¿no? En el cual las partes ya hubieran convenido de que hay un compromiso para esa obligación, ¿no? Posterior, claro, a la... Hola, hola, doctor, ¿me escucha? Su audio está desactivado, creo. No se oye. Hola, hola. Buena, doctor. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, doctor, ¿puedo activar su audio? Buena.
Ahora sí. Oh, se nos fue, ¿no? El internet, una mala pasada de la tecnología, ¿no? Eh, como Hola, les hola, doctor. seguía, Sí, sí. comentando. Sí. ¿Sí? ¿Me Hola, escucha? hola. ¿Me escucha? Sí, sí. Doctor, ¿su diapositiva se salió? ¿La tiene ahí en pantalla todavía? La tengo aquí en pantalla todavía. Ya, doctor, vuelvo a dar a compartir y siga nomás. Bien, que se nos fue, ¿no? Ahora sí, como venía explicando en este, las gestiones son eso, son todos los medios de defensa que la misma normativa me dice que puedo plantear, ¿no? Entonces ustedes han visto de que son bastantes, ¿no? Porque como en el caso de la extinción, por ejemplo, novación, remisión, y se va a un número bastante amplio de lo que son las excepciones. Aquí lo estoy poniendo en pantalla para un poquito que se siga configurando. Aquí está. Ya. Ahora, si es que se presentan cualquiera de las decisiones anteriormente indicadas, de acuerdo al 382, el juez va a convocar a una audiencia única, ¿no? Y va a resolver los incidentes, las excepciones, todo lo que se presente en una sola audiencia. Y va a dictar una segunda sentencia llamada sentencia definitiva, de acuerdo al 383 del Código Procesal Civil. Esta sentencia definitiva tiene la característica, como habíamos dicho anteriormente, de que sí puede ser apelada. ¿Ya? Esta sentencia sí podría ser objeto de una apelación. La sentencia inicial, como le dije, no se puede apelar, o sea, solamente se puede oponer excepciones, ¿ya? Para que eso bien claro. Ahora, el 385 del Código Procesal establece que contra la sentencia definitiva sí procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Y también que otra de las características es que una vez ejecutoriado el fallo, las partes tienen un plazo de 6 meses para, para poner un proceso ordinario en forma posterior. Es decir, que en 6 meses las partes pueden ordinarizar el proceso ejecutivo. ¿Ya? Vamos ya finalizando nuestra presentación. En la cuarta parte desde la ejecutoria de sentencia, o sea, ya pasamos todas esas etapas, ¿no? El demandante, el demandante llegó a la ejecutoria, el demandado no apeló, o apeló y se fue en auto de vista y ya volvió, por ejemplo, indicando, entonces, confirmando la sentencia definitiva. Entonces, como ya no hay más recurso, ya pasamos a lo que es la etapa ya de la ejecutoria de sentencia hasta la adjudicación. Y aquí continuamos del artículo 416. Ejecutoria de la sentencia se practica las medidas previas al remate. Esto consiste en que el juez ordena 3 situaciones para conocer el estado del bien, ya sea mueble e inmueble. Va a ordenar un oficio al sistema impositivo, en el caso de inmueble, a la alcaldía, en la sección de impuestos, para que ellos certifiquen cuántos impuestos debe y cuál es la base imponible de ese bien. 2, va a también solicitar la situación de las cargas que tenga ese bien. En caso de un inmueble, vamos a ordenar derechos reales de que pueda certificar cuáles son los gravámenes que tiene o las cargas que tiene ese bien inmueble. ¿Ya? Si fuera un vehículo, por ejemplo, va a ordenar a la unidad operativa de tránsito para que pueda certificar cuáles gravámenes existen. Y si fuera una maquinaria agrícola, en el caso de Santa Cruz, tenemos el llamado SEDACRUZ, el Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz, que hace las veces de registro público para las maquinarias agrícolas solo en Santa Cruz. ¿Ya? También va a ordenar una tasación de los bienes. ¿Ya? Esta tasación, en lo que les había comentado anteriormente, lo que hace es que se manda un oficio a uno de los colegios del ramo, por ejemplo, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, o si fuera un camión, por ejemplo, al colegio de ingenieros, y para que envíen un ingeniero mecánico, digamos, ¿no? Para ver que se busque un profesional perito, es decir, un especialista en ese tipo de bienes, para que nos diga cuánto es el valor comercial que puede tener ese bien en el mercado.
Y sobre esa base es la que se va a ir a la primera audiencia de remate, ¿ya? Si es que tenemos estos tres oficios, ¿ya? Aunque la norma establece de que con respuesta o sin respuesta, igual el juez continúa. Sin embargo, en la práctica, el juez sí o sí solicita que se diligencien y que se presenten estos oficios, ¿ya? Las medidas previas al remate. Incluso en algunos juzgados he topado con una situación de que diligenciados los oficios de medidas previas al remate por el tema del COVID, que vino la pandemia, mis oficios de medidas previas al remate fueron presentados, por ejemplo, en marzo. Ahora, cuando vuelve la actividad normal, me dice, señor me dice previamente actualice los oficios de medidas previas al remate. Entonces, imagínense si he tardado 3 meses en diligenciar medidas previas al remate. Volver a diligenciar, ¿no? En algunos casos, el espíritu de este nuevo código procesal, como lo explicaron anteriormente los expositores, es evitar ritualismo. Ese es el espíritu de este nuevo código procesal. Evitar ritualismo, es decir, aquí le falta una coma y si no está esta coma no va a avanzar. No, el espíritu es que los derechos sean materializados, de que los derechos sean efectivizados, efectivizar los derechos y dejar de lado el ritualismo. Claro, siempre dentro del marco de la normativa, ¿no? Ahora yo se los digo en calidad muy a título personal, como abogado litigante, el código sí partió con este espíritu, ¿no? Empezaron los operadores de justicia a tener el espíritu de la normativa, era de que se eviten los ritualismos. Pero de un tiempo a esta parte, yo no sé por qué motivo, y lo digo muy a título personal, muchos operadores de justicia, muchos funcionarios judiciales han vuelto, parece, al antiguo chip o al antiguo sistema, donde al litigante se le pedía, no, que la coma, que el punto aquí, que más allá, no, que mi juez lo quiera así, digamos, ¿no? En muchos casos uno se encuentra con criterios y criterios de jueces, ¿no? Donde el juez no lo hace de esta forma, sino que el juez quiere que lo haga de esta forma. Y muchas veces uno como abogado litigante tiene que enfrentarse a estas situaciones. Para eso usted tiene que conocer la norma. Es decir, mire, está bien, entiendo que hasta cierta parte el juez me pueda pedir ciertos actos que no están en la norma, pero cuando ya van más allá de lo que dice la norma, exigiéndome ritualismo, como por ejemplo que yo saque una fotografía, que yo saque de cuando vamos a embargar un bien, por ejemplo, que yo saque una fotografía a colores, que mande el GPS, que vaya y prenda, como me ha pasado en algunos lugares, que vaya y prenda ahí en ese lugar que ese bien está embargado, por ejemplo, eso no está en la norma ni en ninguna circular, ¿no? Y en algunos casos el oficial de diligencia, por ejemplo, dice, es que mi juez lo pide así, ¿no? Pero no, para eso está la norma, para eso está la normativa, para que todos nos vamos por ese mismo camino, ese es el fin de la normativa, ¿no? La norma puede ser un poco más amplia, es un camino más ancho, pero todos tenemos que transitar por ese camino y no salirnos de ese camino. Ya podemos apegarnos a la derecha, apegarnos a la izquierda, pero siempre y cuando no nos salgamos de ese camino, ¿no? Es como algo también bien clásico que se da en este mismo punto, antes que sigamos avanzando, en las notificaciones. La norma procesal me dice que después de la citación con la demanda, todas las actuaciones se deben practicar en secretaría del juzgado, ¿no? Y en muchos casos uno se encuentra con una realidad diferente que dice que no, el juez quiere que vayamos y también con esto lo citemos, lo notifiquemos en su domicilio real, digamos. Pero la norma no lo establece porque la norma dice que salvo en casos específicos, o sea, el juez tendría que fundamentar y ordenar en forma expresa, decir, esto hágalo en forma personal, digamos, ¿no? Pero si no, todo se va en función a lo que dice la norma, que después de la citación, todas las notificaciones se deben practicar en Secretaría del Juzgado. Para tal efecto, la normativa le impone la carga a las partes de que tienen que ir al juzgado a hacer la revisión de sus procesos, ¿ya? Entonces esto es como un comentario ya de la vivencia que se da día a día, ¿ya? En muchos casos usted se va a enfrentar o se va a topar, no quiero decir enfrentar, ¿no? Se va a topar con estas realidades, ¿ya? En el día a día, en la cual usted tiene que conocer la norma para decir esto no es así o esto es así, ¿ya? En el caso de las medidas previas al remate, como les digo, me topé con un proceso así donde
el juez pediría que nuevamente tramitemos las medidas previas de remate cuando en realidad no era nuestra culpa, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que apelar y ya al final nos dio la razón de que no era nuestra culpa. Sí, tal vez un certificado, un folio real, digamos, para ver si no existen otras cargas u otros acreedores, ¿no? Pero tramitar nuevamente todas las medidas previas de remate implicaría 3 o 4 meses fácilmente, ¿ya? Teniendo todos los oficios de medidas previas de remate, se procede al sorteo de martillero, que ahora se hace en forma electrónica, se mete al sistema, el secretario del juzgado lo que hace es que ingresa a un sistema y el sistema en forma aleatoria genera cuál es el martillero que está designado para ese remate, ¿ya? Y también el secretario del juzgado extiende el aviso de remate, ¿ya? El aviso de remate debe ser publicado de acuerdo al 419 con 5 días de anticipación, así lo dice el 422, parágrafo 3, ¿no? Y yo les aconsejo que se debe presentar al juzgado 24 horas antes, es decir, para evitar de que tal vez usted lo lleva a plataforma y plataforma no lo llevó hasta el otro día y llegó el día de la audiencia y ese memorial no subió al juzgado, entonces puede el martillero decir no ha habido la publicación. Entonces, como consejo yo les daría que lo presenten mucho, lo más rápido que puedan, la publicación del aviso de remate, para que llegado el día de la audiencia de remate se encuentre en el expediente o por lo menos se tenga el cargo en el libro diario de que sí fue presentado el memorial con el aviso de remate. Ahora, en esta etapa de aquí ya tenemos desde la sentencia inicial hasta la adjudicación, ¿no? Cuando se lleva a cabo la audiencia de remate, todas aquellas personas que estén interesados deben apersonarse con el 20% de la base del remate, es decir, con el 20% del precio fijado por el perito en la etapa anterior, ¿ya? Ahora aquí tenemos un derecho condicional y un sobreseimiento en el artículo 421. Es decir, que se presenta un postor con su 20% y se adjudica en la audiencia de remate, este postor tiene 3 días para lo que se llama oblar la diferencia, que es pagar la diferencia, podríamos decir. ¿Ya? Pero el término jurídico es oblar la diferencia bajo pena de perder su depósito. Es decir, que si en 3 días no paga la diferencia, entonces pierde su 20% y se apertura el derecho del segundo postor, ¿eh? En el caso de que existan 2 o 3 postores, ¿no? El mismo tratamiento se le da al segundo postor, ¿no? Si es que no ha retirado, claro, su 20% del depósito judicial, se le apertura los 3 días para que él pueda obrar la diferencia y adjudicarse el bien. Ahora que sí, hay una ausencia de postores de acuerdo al 422, es decir, que nadie se presenta a la audiencia de remate, entonces el martillero labra un acta de suspensión de audiencia, es decir, que la audiencia se suspendió, se celebró, pero se suspendió por falta de postores. Presenta ese informe al juez de la causa y el juez de la causa, claro, en 24 horas previa solicitud de parte, puede llamar a una nueva audiencia de remate. Esta segunda audiencia de remate ya sería con el 20% del rebaja del precio base, ¿ya? Y tiene la posibilidad también, aquí ya se le apertura la posibilidad al acreedor de que pueda adjudicarse ese bien con el 20% de rebaja. Una de algo que realmente es un desarrollo y es una garantía en este proceso es la regulación de las nulidades del artículo 105 en adelante al 109. El Código Procesal Civil establece cuáles son las causales de las nulidades, ¿ya? Entonces ya me dice, ya me da una seguridad jurídica para saber que estas causales son las admisibles para pedir una nulidad. En el caso de la nulidad, en el caso del remate, de la audiencia de remate, solamente se puede pedir la nulidad cuando faltan las publicaciones, ¿ya? Es decir, cuando no se hizo la publicación de remate, el aviso de remate, es la única causal para que se pueda pedir una nulidad de remate, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto causa indefensión, porque no hay publicidad y todos esos elementos, pero es el único causal para que yo pueda pedir una nulidad. Y además me dice también la norma que yo debo pedirlo dentro de los 3 días de haberse realizado el remate. Es decir, yo no puedo pedirlo el cuarto día, señor juez, demando nulidad porque no hay publicación. No, la norma me dice 3 días, entonces pasado esos 3 días ya no puedo yo pedirlo, ¿ya? Ahora, si es que se llegara a una adjudicación, hay una comisión del martillero, en el caso de que sea un martillero judicial, hay un arancel para estas adjudicaciones, y en provincia donde no existen los martilleros judiciales, donde no se ha creado por el tema que a veces son lugares alejados,
Entonces en provincia el notario hace las veces de martillero. En el caso de una adjudicación, el máximo que se le paga al notario es el 2% sobre el valor del bien adjudicado, ¿ya? Si es que se adjudicara, pagado el precio de la aprobación del remate, de acuerdo a 425, si es que el adjudicatario o el acreedor, por ejemplo, se adjudica el bien, entonces tiene 3 días, a partir igual que el adjudicatario normal, tiene 3 días para presentar la liquidación de deuda. Entonces, en esa liquidación de deuda, el juez va a evidenciar que al acreedor le deben, por ejemplo, $10,000 y el bien ha sido rematado en 9,000, por ejemplo. Entonces hace una compensación, ¿no? O si fueran 10,000 el precio base y 10,000 lo que le deben en liquidación, entonces por compensación ahí se extinguiría la deuda y adjudicaría al acreedor, en este caso, el bien. Esto lo hace mediante un auto definitivo en el cual aprueba el remate que se hizo anteriormente y extiende el previa ya ejecutoria de este auto definitivo. Este auto definitivo puede apelarse en el plazo de 10 días. Entonces, si es que en 10 días se notifican las partes y no hay ninguna apelación o no hay ningún recurso frente a este auto definitivo, el juez de la causa procede a extender la minuta de transferencia en favor del adjudicatario, ¿ya? También el posterior a la autoaprobación del remate, el juez procede también a levantar las medidas que se hubieran recaído sobre el bien, las medidas precautorias, como son los embargos y todo lo que esté posterior al embargo de ese proceso, el juez va a ordenar que se levante, ¿ya? Y la entrega del bien. Esto también es otro proceso por medio del cual el juez ordena que el oficial de diligencia del juzgado vaya hasta, en este caso, un inmueble, y verifique y haga un informe de quiénes son las personas que lo están ocupando, los poseedores. Posterior a esto, lo notifica al ejecutado y a los poseedores para que entreguen el bien en el plazo de 10 días. Aquí, en el caso de que no se llegue a desocupar, no se llegue a entregar, ya el juez puede librar el mandamiento de desapoderamiento, ¿ya? Fíjese bien, lo aprendí bien cuando el doctor Reyes lo dijo el día sábado. No se llama mandamiento de lanzamiento, es mandamiento de desapoderamiento. Esa es la definición o es el nombre jurídico, mandamiento de desapoderamiento, en el cual ya el oficial de diligencia del juzgado, con uso de la fuerza pública, ya puede proceder a desapoderar a los ocupantes o si el ejecutado está en posesión del bien, ¿no? Yo les aconsejo que si se va a hacer un desapoderamiento, claro, vean que si no hay menores, si no hay personas adultos mayores, ¿no? Para que puedan llevar otras autoridades como ser defensoría, como ser un notario, para que se todo documentado, qué cosas habían, qué cosas se sacaron, dónde se llevaron, ¿no? Entonces es todo un trámite el hacer un mandamiento de desapoderamiento, ¿ya? Y ahora hay algo que aquí que ha sido objeto de crítica muy particular porque me ha tocado ya, la entrega del depósito al acreedor. El 427 del Código Procesal dice, el pago al acreedor será posterior a la entrega física del bien, del bien al adjudicatario. Y yo les doy dos opciones. En una opción que me pasó en un proceso, acreedor, rematé un bien que se encontraba en Warner. Hola, doctor, ¿me escucha? Se salió la pantalla, no sé qué pasó. ¿Será que lo puede volver a compartir? Estamos con problemas en el Zoom, parece. Hola, hola. Sí, parece, ¿no? Pero ya lo último, ya en realidad el 428 lo voy a explicar así. Ya, En un doctor. proceso pasó lo siguiente que ya yo trabajo en entidad financiera, ¿no? Ya terminé el proceso, rematé, se adjudicó un tercero. Pero este tercero no tenía, solamente tenía dinero, los $10,000 que era que era el remate, ¿no? Se adjudicó el bien por los $10,000, pero yo le decía, señor, ahora ejecute el desapoderamiento. Y el señor me dijo, no tengo dinero, me decía. Y ya pasó el tiempo y el juez le extendió el mandamiento de desapoderamiento, pero por un tema económico, porque también es algo que es algo de la vida real. El mandamiento de desapoderamiento no es gratis, usted tiene que tener ciertos recursos para llevar policía, cargadores, notarios, ¿no? Y otros gastos que se ocupan en los desapoderamientos. Entonces el señor no tenía los medios para desapoderar a la señora que estaba en el inmueble, la deudora, y me decía, déjalójenla ustedes, o sáquenla ustedes, me decía. Y al final, bueno, no, tuvimos que ya ir al juez y decirle al señor juez,
pedimos que lo conmine al adjudicatario a que ejecute el mandamiento de desapoderamiento. ¿Por qué? Porque hasta que el adjudicatario no entraba en posesión del bien, en realidad no nos daba, el juez no nos entregaba el depósito que ya estaban los $10,000 en el órgano judicial, ¿no? En el tesoro. Entonces, es algo que en el día a día uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, presentamos memorial y le decimos, señor juez, conmínelo bajo prevención de que si no la desapodera, ellos directamente nos entrega usted el dinero. O en su defecto, yo le propuse a la señora juez, yo lo hago el desapoderamiento y se lo cargo al adjudicatario, ¿no? O a quién se lo cargo, le decía señora juez. Entonces, ahí hubo como un debate y al final la juez optó porque se proceda a percibir, ¿no? Se lo percibió al adjudicatario a que realice el desapoderamiento bajo pena de que nos entreguen los fondos judiciales que ya estaban depositados en el órgano judicial. Entonces, vemos aquí que es una crítica en el proceso que el acreedor que ha estado 2, 3, 4 años litigando, ¿no? Para llevar al remate los bienes y contra todo, contra viento y marea, logra rematar un bien, pero al final se encuentra con este candado donde le dice de que no le puedas entregar el dinero mientras el adjudicatario no entre en posesión física, ¿no? Entonces, es algo que ya en la práctica a veces nos topamos con estas realidades, ¿no? Si bien yo, claro, también después haciendo un análisis, decía, claro, en el anterior procedimiento no lo establecía así, ¿no? En el anterior procedimiento directamente le entregaban el depósito de lo rematado al acreedor y después surgían otras acciones que ya el deudor, por ejemplo, ponía un incidente, un amparo u otras acciones de que al final el adjudicatario no entraba en posesión del bien y ya se estrellaba contra el acreedor, contra el deudor y ya ocasionaba un mayor conflicto, ¿no? Entonces, también mirando el otro punto de vista, seguramente el legislador lo vio desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, ya corresponde a nosotros como abogados desarrollarnos en ese aspecto de buscar cuál es la estrategia, ¿no? Negociar, hablar, buscar, y muchos de los casos se resuelven no solamente en la vía judicial, ¿no? Se resuelven por la vía de la conciliación, ¿no? Yo me he encontrado también algunos procesos donde simplemente hemos tenido que dar una carta y decirle, señores, desalojen porque vamos a venir con la fuerza pública, ¿no? Y cuando acordé, volvimos al lugar, ya no había, nos entregaron las llaves, ¿no? Nos ahorramos bastante dinero, ¿ya? Entonces, hasta aquí mi presentación. Gracias por la paciencia. Y van a disculpar si algunos problemas técnicos han habido, pero vamos a lo que son las preguntas que quedan abiertas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su brillante exposición, donde ha usado no solo diapositivas, sino también parte de su libro. Voy a tratar de resumir las preguntas tanto en Zoom como en Facebook. Vamos a leer unas 2 de Facebook y unas 3 de Zoom. A ver, lo primero que nos preguntaron, dice, cuando cuando el demandante se adjudica el bien inmueble y su deuda solo es $40,000, pero el bien inmueble que se remató tenía un precio de $160,000, ¿dónde se debe hacer el depósito del dinero restante? Antes de realizar el remate se debe emplazar a los acreedores y ellos no se apersonan en el juzgado y que procede. Claro, en ese caso el acreedor deberá devolver una diferencia, ¿no? Porque hay un saldo que no va a poder cubrir, no va a cubrir el bien, entonces el acreedor va a tener que hacer una devolución por la diferencia al, al demandado. Se tendrá que depositar en el órgano judicial la diferencia. Viendo la pregunta, una compañera de la carrera de Derecho es, buenas tardes, mi pregunta es, ¿por qué se dice que el proceso ejecutivo es sumario? Claro, se le da esta característica porque hablamos del proceso sumario del anterior código, ¿no? Que es un proceso que no es como el proceso ordinario, por ejemplo, que tiene todas las etapas donde se ven demanda, contestación, reconvención. Entonces, el proceso sumario tiene menos etapas, se podría decir, para en términos claros, ¿no?
menos etapas y busca también llegar a una sentencia. Entonces, por eso que es un proceso sumario, ¿no? Que se puede decir que está por debajo de una categoría menor en duración del proceso con relación a un proceso ordinario. Por eso son los procesos sumarios. Bien, doctor, leo la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Es suficiente un documento privado solo con la firma de las partes para ser considerado un título ejecutivo y ejecutarlo en caso de la falta de pago del deudor? En este ordenamiento jurídico, de acuerdo al 379, los documentos privados, si no han sido reconocidos ante un notario de fe pública, pueden ser llevados a un proceso ejecutivo, pero en ese caso, si es que no tiene un reconocimiento de firma, el juez lo que va a hacer es intimar a la parte a que reconozca o hay dos opciones. Si quiere la parte que tiene el acreedor, puede hacer una medida preparatoria de reconocimiento de firma, ¿no? Y después ya hacer un proceso ejecutivo. O la otra opción, presentarlo, la demanda ejecutiva, y el juez lo que va a hacer es intimar a la otra parte para que venga y comparezca para ver el tema de su firma, ¿ya? Y si es que no viene, ya se puede ya sacar una sentencia inicial. Eso establece el 379. Bien, doctor, la siguiente pregunta nos dice, buenas tardes, doctor, brillante exposición. Mi pregunta es la siguiente. En 2016 se realizó un contrato de perforación de agua. La empresa, la emprenda H2O, dice, no logró sacar no logró sacar agua en aquel entonces se hizo el contrato, se canceló la totalidad para la perforación. Mi pregunta es qué recursos proceden. En este caso no está muy clara la pregunta. No sé si la entendió, doctor. Claro, aquí no se trata en el proceso ejecutivo es solamente obligaciones dinerarias, ¿no? Aquí tendría que hacer un proceso monitorio, por lo que se ve a grandes rasgos, para lograr un título, ¿no? Y determinar si hay un cumplimiento, porque no habla de lo que plantea de que si le debe o no le debe, y el proceso ejecutivo del cual hemos hablado solamente es para deudas de tipo dinerario. Bien, doctor, voy a leer unas dos, máximo tres preguntas del Facebook Live. Nos dice, ¿cómo puedo cobrar el canon de alquiler si no tengo contrato de alquiler, que es el título ejecutivo? Interesante pregunta, ¿no? Claro, ahí ya va a tener claro que hacer una medida preparatoria para demostrar que existen, ¿no? Que existen los elementos del contrato. Porque el contrato de arrendamiento pues también puede ser verbal, ¿no? Pero cuando se hace en forma verbal, hay también ahí no hay una garantía para las partes, tanto del que le dan arrendamiento como aquel que está ocupando, ¿no? En calidad de qué está esa persona, por ejemplo, ¿no? En cambio, si yo lo hago en forma escrita, tengo documentos que evidencian que esa persona está ocupando en calidad de inquilino, ¿no? Y también ahí me sirve de título, ¿no? Pero si yo no tuviera, tengo que hacer una medida preparatoria para demostrar que sí existe un contrato de arrendamiento. Bien, doctor, nos dice en Facebook Live, buenas tardes, ¿es posible plantear un proceso ejecutivo con solo la firma de las partes y firma del abogado? De ser así, ¿bajo qué artículo procede? Gracias. Ya. El 380 en el parágrafo cuarto establece cuando no exista diligencia judicial de reconocimiento de firmas y rúbrica en forma previa a la demanda ejecutiva, que fue lo que explicamos anteriormente, se intimará de pago al deudor por el total de lo debido interés dentro del tercero día bajo apercibimiento de costas y costos. Sin embargo, esta intimación no será necesaria en caso de leyes especializadas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que lo va a intimar al deudor a que pague. Bien, vamos a proceder a la última pregunta. Vamos a leer la primera pregunta que hubo en Facebook Live. Dice, si se inicia un proceso ejecutivo basado en un título ejecutivo como la letra de cambio, pero esta no cuenta con el debido protesto, ni tampoco con el reconocimiento de firma como medida precautoria, ¿dicha demanda está sujeta a alguna observación por autoridad jurisdiccional? Claro, como se explicó en las excepciones, hay dos caminos. Si el juez la observa, le puede dar un plazo o declararla como improponible, si es que no cumple con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, por ejemplo, los requisitos intrínsecos de una letra, ¿no? Que esté bien llenada, que hubiera sido protestada, ¿no? El juez la puede rechazar,
Pero también podría darse el caso que el juez la pase y acoja una sentencia inicial, entonces y ahí se abriría el mecanismo para que el demandado presente una excepción, ¿ya? Y diga, señor juez, falta, oponga la excepción que habíamos visto, ¿no? De inhabilidad del título, por ejemplo, porque falta el requisito intrínseco que dice la norma para ese título. Bien, doctor, hemos finalizado la fase de preguntas. Mientras van colocando su asistencia a los participantes, ¿no? Estamos ahorita habilitado el chat para sus asistencias, algunos ya la han ido dejando. Agradecerle, ¿no? Por haber estado con nosotros en este panel donde han pasado grandes expositores, incluso algunos ya expertos, ¿no? De docentes como ustedes de posgrado. Agradecerle también a Lady que hoy nos ha hecho una buena presentación del grupo, también de nuestro expositor, a todos los integrantes que han difundido tanto la transmisión en vivo, tanto en el WhatsApp, a todos los estudiantes más de Derecho que hacen posible que tengamos este espacio de la Gabriel, de la Universidad Autónoma Gabriel Bené Moreno, al mundo litigante que nos está siguiendo por el Facebook Live. Y también no darle un pequeño espacio mientras van poniendo su asistencia, querido doctor, para que usted pueda explicarles, ¿no? El doctor ha escrito 2 libros relacionados con esta jornada de procesos anteriormente, que es el proceso ejecutivo y lo que puso, el tema sobre lo que puso el doctor Marco Antonio Reyes Gutiérrez, el proceso monitorio, ¿no? Son 2 libros muy importantes que realmente los recomiendo bastante, completos, con flujogramas, con todo lo que ustedes van a necesitar para ejercer, para estudiar, para llevar algunos casos, igual no los que nos están viendo por Facebook. El doctor me ha comentado que los que hayan asistido a cualquiera de las 2 plataformas y estén en los grupos de inscritos, le va a hacer una rebaja de algún porcentaje para que puedan tenerlo ustedes, ¿no? Y puedan utilizarlo como lo acabo de mencionar. Doctor, ¿puede explicar más o menos el índice, más o menos qué contenido tiene, más aparte de lo que les he podido mencionar? Bien, gracias, y gracias también a ustedes por darnos el espacio, a los autores bolivianos que muy poco se animan a escribir, no porque no haya capacidad, sino porque hay poco apoyo económico para escribir un libro. Entonces no hay incentivos por parte de las autoridades. El que les habla, gracias a Dios, Dios ha abierto siempre la puerta a todas las publicaciones, todos los éxitos que he tenido en este mundo ha sido gracias a que Dios ha abierto la puerta, ¿no? Nada ha sido por mi esfuerzo propio. Y gracias a ello hemos podido escribir 4 libros, ¿no? Los 2 primeros los voy a poner en pantalla. Si me puede dar la opción de compartir Claro, para que les muestre a medida que les vaya listo. explicando. Ahí tenemos el primer libro que sacamos fue el de Introducción al Derecho Bancario, el año 2017, lo pueden ver en pantalla. Se refiere a lo que son las garantías, las microfinanzas, el nuevo sistema financiero, algunos cambios que trajo en el 2017, la ley de servicio financiero, la garantía de que se ocupen de microfinanzas, ¿no? Que son garantías específicas, ¿ya? Está a la venta. También este libro se caracteriza porque tiene las garantías que ocupa el sistema financiero, como son las quirografarias, las hipotecarias, las prendarias, y hace una compilación de los 5 tipos de garantías. También habla un poco de lo que es historia de la banca en Bolivia, que es bastante interesante conocerla. Nuestra segunda publicación que sacamos del 2018 fue este libro, Procesos Monitorios en Bolivia. También habla un poco ya en materia procesal el cambio o las nuevas instituciones que trae ya el proceso monitorio, históricamente dónde salió, ¿no? Todo lo que es la doctrina, ¿no? Y tiene también un poco de lo que es cómo avanzan modelos de memoriales también. Hemos consignado acá modelos de una demanda desde el principio hasta el final, ¿ya? La tercera publicación que sacamos en el 2019, este libro que ven ustedes en pantalla sobre contratación bancaria, activa, pasiva y de servicios financieros. ¿Ya? Esto es más especializado en lo que es materia bancaria, historia de la banca, conceptos, qué es la intermediación financiera, las operaciones activas, ¿no? Las cajas de ahorro, cuenta corriente, líneas de crédito, cajas de ahorro,
Incluso en este libro hablamos un poco ya de algo que se nos viene, el boom, en el caso de Bolivia, así que ojalá que se pueda implementar lo que es el blockchain y los contratos inteligentes o los smart contracts y las criptomonedas en el mundo, ¿no? Cómo en el mundo se está usando toda esta tecnología y en el caso boliviano estamos un poco rezagados en hacerlo, pero a nosotros nos corresponde estudiarlo para ver lo que se viene ya muy pronto en el caso boliviano en la economía. El uso del blockchain, los smart contracts, o sea, los contratos automatizados y las criptomonedas. Ahora, el libro que ustedes ven en pantalla es el Pandemio, podemos decir. Es el libro que se hizo durante la pandemia. En realidad este libro sobre proceso ejecutivo era el libro que lo tenía en mente desde que era estudiante, ¿no? Poner lo que el estudiante tiene que saber, ¿no? Algunas vivencias, algunos pasos. Y aquí en el proceso ejecutivo, en esta publicación del 2020, hemos puesto el contexto histórico de lo que es el proceso ejecutivo, el cambio de modelo, las principales características del anterior con el nuevo, ¿no? Las diferencias. También incluimos un tema sobre las medidas cautelares, ¿no? En cada tema nosotros hemos incluido sentencias constitucionales, jurisprudencia y también el comentario de artículo por artículo de lo que es el proceso ejecutivo, de todos los títulos ejecutivos, algunas críticas también constructivas hacia el órgano judicial referente a la tardanza en incorporar medios telemáticos para las comunicaciones procesales. ¿Ya? Entonces, todo esto están también los títulos ejecutivos, están uno por uno con jurisprudencia. Y al final de esta publicación, proceso ejecutivo, también están modelos de demanda, de sentencia, de tercerías en el proceso ejecutivo. Hay modelos de tercería de derecho excluyente, de derecho preferente, y hay un flujograma de cómo avanza el proceso ejecutivo en el, ya en los estrados judiciales. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por compartir los libros. También ustedes pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Luis Américo Ayala Romero. Ahí estamos subiendo bastante material, videos de 5 minutos donde explicamos temas específicos, ¿no? Lo que es garantía, lo que es contrato, y les va a ayudar bastante a todos aquellos que quieran ver un poquito más allá del material. Ya para todas aquellas personas que quieran adquirir los libros, tenemos la versión física, que la enviamos a cualquier parte del país, y la versión digital que usted puede adquirirla previo depósito en la cuenta bancaria del autor. El trato es directo con el autor y los libros van con una dedicatoria especial. ¿Ya? Muchas gracias, Cristian, por darnos esta cobertura y le entregamos el micrófono nuevamente.